Para algunos todavía hablan de una salida negociada como si no fuera insoportable ya las reuniones, las posibles salidas negociadas y resulta que no cumplen con su palabra. Para otros, como el expresidente Uribe, se necesita una intervención militar internacional. Para otros directamente que Estados Unidos haga lo que hizo en Panamá, ya que está ofreciendo 25 millones de dólares por la cabeza de Maduro y de Diosdado Cabello. Los mismos 25 millones que ofrecieron por Bin Laden porque consideran que es un problema serio para los Estados Unidos la narcotiranía. Vamos a ver qué nos dice el abogado y politólogo y conocedor del tema y luchador político, no solamente un gran analista, como es Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenido, lo escuchamos. De mucho gusto, Napoleón. El tema es que Venezuela tiene un presidente electo que tiene que pasar a ser el presidente constitucional de Venezuela, porque ese es el mandato. Lo que ha sucedido el 10 de enero en Caracas ha sido simplemente el acto de un grupo criminal que ha convertido a Maduro de dictador, porque ya era dictador, en usurpador, ocupante ilegal e invasor del territorio de Venezuela, con un grupo criminal militar que lo sostiene por la fuerza, controlando instituciones y controlando el sistema de un país que ocupa. O sea, lo que ha pasado es simplemente una ilegalidad completa que tiene que ser no solamente rechazada, sino neutralizada y el pueblo venezolano tiene que recuperar la soberanía de su país. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con el elemento central de que el 28 de julio hubo una elección, ganó un presidente que es hoy día reconocido como presidente electo, Edmundo González Urrutia, y él tiene la obligación de jurar como presidente. Y tiene que hacerlo en circunstancias en las cuales, por crimen organizado, por terrorismo de Estado, por crímenes de lesa humanidad y por amenazas graves, no puede estar físicamente en el territorio de Venezuela. Pero inclusive en el marco de lo que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Edmundo González Urrutia tiene cómo resolver eso. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está en el exilio, tiene plena competencia para tomarle el juramento. Y si quiere jurar en territorio venezolano, puede ir a hacerse el juramento en cualquier embajada de Venezuela en el exterior. Edmundo González está hoy día en Dominicana y hay una embajada venezolana, eso es territorio venezolano. En Washington está la embajada más importante de Venezuela, seguramente, eso es territorio venezolano. En Buenos Aires hay una embajada de Venezuela, es territorio venezolano. O sea, lo único que tiene que hacer es jurar. Porque el momento en el que Edmundo González Urrutia jura como presidente constitucional de Venezuela, el primer efecto es que usted le ha quitado la usurpación de la personería jurídica internacional de la representación de Venezuela al dictador Maduro, al ocupante Maduro, al invasor Maduro, que además hace esa invasión con fuerzas transnacionales, como él mismo lo ha dicho, que Cuba, Nicaragua y ellos están listos para tomar las armas cuando en efecto ya las han tomado y de esa manera controlan Venezuela. Estamos discutiendo primero quién representa a Venezuela, para que Venezuela tenga representación legal, para que Venezuela tenga la representación constitucional que corresponde. Edmundo González Urrutia tiene que juramentarse. Una vez juramentado, él es jefe de Estado, jefe de gobierno, nombrará vicepresidenta María Corina Machado, organizarán el gobierno, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es el jefe del servicio diplomático y de las relaciones exteriores de Venezuela. Entonces, tiene que hacer un gabinete, tiene que copar todo el sistema diplomático y consular de Venezuela, con lo que
prácticamente elimina la posibilidad de presencia de los usurpadores, de los ocupantes ilegales en Venezuela. No, no van a tener lugar a representación diplomática alguna. Pero además de eso, tiene que ordenarle a los actuales mandos militares que aprendan a Maduro y que lo sometan a la justicia. Y como los mandos no le van a hacer caso, eso genera una responsabilidad gravísima que da lugar a que el presidente constitucional, Edmundo González Urrutia, pueda invocar o las Naciones Unidas o la OEA o el TIAR o simplemente acudir a convenios bilaterales o multilaterales para constituir bajo su mando, bajo el mando del presidente de Venezuela, una fuerza de tarea multinacional para que cese la invasión y la ocupación que realiza este grupo armado militar. Es tan sencillo como ejercer un gobierno, organizar un gobierno y tiene toda la posibilidad legal, pero más que la posibilidad legal, tiene la obligación. Edmundo González Urrutia está obligado a jurar como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, porque lo contrario puede equivaler a alta traición a la patria. Tiene que cumplir la obligación. El pueblo le ha dado un mandato y no hay pretexto de forma que sirva para no jurar. Ok, se entiende eso y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ok, ya lo está pidiendo, lo está exigiendo, ok, y se está poniendo a las órdenes. Se entiende que eso puede ser un territorio venezolano, por ejemplo, la embajada en Washington, pero las otras embajadas en otros países deben estar tomadas por elementos de la narcotiranía venezolana. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entonces del interinato de Juan Guaidó? Mire, la diferencia es abismal. Primero, Guaidó nunca ganó una elección. Edmundo González Urrutia, a la mano de María Corina Machado, ha ganado una elección por 2/3 de votos, más de 2/3 de votos. O sea, hay un mandato popular muy claro. Segundo, Guaidó estaba en Venezuela y no pasó nada. A Edmundo González no lo dejan llegar a territorio venezolano porque él ha expresado su deseo de ir e inclusive lo están extorsionando porque tienen preso al yerno, coaccionada a la familia y una serie de situaciones que son públicas y que representan crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. La otra diferencia es que el resultado de la elección del 28 de julio está plenamente acreditado y hoy día Edmundo González Urrutia está reconocido como el presidente electo de Venezuela por todos los países democráticos del mundo. Entonces, ¿qué queda? Que él cumpla su obligación de juramentar. Yo le decía y reitero, no hay excepción, no hay cuestión, no hay pretexto de forma que impida ese juramento, porque inclusive en circunstancias como las que vive Venezuela, se pueden sobrepasar determinadas condiciones de forma que en este caso no se sobrepasa ninguna. El Mundo González Urrutia podría jurar en un lugar que no sea territorio venezolano. Pero, por ejemplo, en Argentina, con la presencia del Mundo González Urrutia, el gobierno argentino puede ordenar la entrega de esa embajada al gobierno, la gente que no es la dictadura, que ¿Y no si son no los salen? eh, el uso de la fuerza es la parte esencial de la ley. Imagínese usted que asalten un banco y los policías vayan simplemente con altoparlantes a decirles a los asaltantes que dejen de hacerlo, o que devuelvan los rehenes o que devuelvan el dinero que se han robado. Eso es lo primero que se hace, después se negocia, pero cuando no hay arreglo, el derecho, la ley tiene un componente que es enunciativo, tiene un componente que es declarativo, tiene un componente donde establece sanciones o algún tipo de beneficios, pero tiene un componente de coacción. Y la ley internacional no es diferente. El uso de fuerzas de tarea internacionales para asistir a países que están ocupados ha sido relativamente frecuente después de la creación de las Naciones Unidas de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso, estos se llamaban ejércitos auxiliares. Es el comandante en jefe, es el presidente constitucional de Venezuela el que está pidiendo nada más efectivos armados bajo su mando para
recuperar el control y la soberanía de su país. Nadie se lo puede negar. Y eso no es invasión, eso no es una agresión imperialista, eso es el ejercicio de la obligación que tiene Edmundo González Urrutia como presidente. Así es el juego constitucional político. En la situación actual, el embajador González Urrutia está obligado a tomar juramento, está obligado a ser presidente constitucional y a tomar las medidas de gobierno que corresponden, porque Venezuela, su país, el que le ha dado el mandato soberano, está ocupada por un grupo de delincuentes bajo control militar. Ha pasado el 10 de enero. De nuevo, Venezuela ha pasado de ser una dictadura, porque era una dictadura, eso es una dictadura electoralista, a ser un grupo de ocupación transnacional. Y la confesión de Maduro de hablar de las armas con Cuba y con Nicaragua refuerza y demuestra plenamente esa situación. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la frase de María Corina Machado que el día 10 Maduro no se puso una banda de presidente, sino un grillete? No, se puso la soga al cuello. Ahora solo hay que jalar de ella. Ok, pero por otro lado, entonces el día 9 y el día 10 son días históricos. El día, como fue histórico la votación que le da la candidatura a María Corina Machado y que luego se le impiden ser ella la candidata. Como es un día histórico, el hecho de que se tienen todas el recuento de la votación a lo largo y ancho del país con todas las actas, como se tiene en cuenta de que Edmundo Fernández fue de país en país más importante mostrando esas actas para que no quede duda. Entonces, y el día 10, bueno, y la salida de María Corina como prometió el día 9. Luego, cuando la No, detienen, no, ah, todo eso, Napoleón, han sido triunfos constantes desde que María Corina gana la primaria a fines del año 2023. Durante todo el año 2024, María Corina, la oposición y después el candidato Edmundo González Urrutia con ella, le han dado sucesivas derrotas a la dictadura. Todo el tiempo ha ganado la oposición, ha ganado el pueblo venezolano empoderado. El 9 de enero ha sido otro triunfo de manifestación pacífica, de expresión, inclusive la detención y la liberación de María Corina muestra la debilidad del régimen, otra victoria. Pero y el 10, el día 10 lo que ha pasado ujú. es que esa oposición, ese pueblo triunfante, ese liderazgo ha perdido la iniciativa. Ha tomado la iniciativa el dictador que se ha convertido en usurpador, en ocupante, en invasor con los cubanos, con los nicaragüenses, las dictaduras que lo han acompañado en esa operación y que después él ha ratificado diciendo que están listos con las armas si es necesario utilizar las armas. O sea, es casi una declaración de guerra a todos los países democráticos de las Américas, diciendo aquí estamos, estoy en control de Venezuela por las armas y tengo el respaldo armado de Cuba y Nicaragua. Y en ese sentido, de lo que se trata es que el presidente electo, al juramentarse y convertirse en presidente constitucional, lo que hace es recuperar la iniciativa y poner en marcha un gobierno que no es legítimo, legal, es gobierno constitucional. Esa es otra de las diferencias con el tema de Guaidó. Ya olvídense de Guaidó. Guaidó pudo haber formado en ese momento una fuerza de tarea internacional para desplazar a Maduro, con la ventaja de que él estaba dentro de Venezuela. No lo hizo y hoy día la historia ya lo señala. Cuidado le pase eso a Edmundo González Urrutia, que a diferencia de Guaidó tiene un mandato constitucional pleno por 2/3 de votos. Por eso insisto en que Edmundo González Urrutia tiene la obligación de juramentarse en el más corto plazo posible sin que sirva de excusa ninguna cuestión formal. Pero el día 10 al juramentarse Maduro y no poder entrar al país el presidente legítimo para juramentarse, eh, Presidente constitucional, pero olvídese. constitucional, pues el presidente constitucional se demostró también y en ese momento ya Maduro está violando descaradamente la constitución de Venezuela. O sea que por ese lado es otro triunfo de la oposición. Sí, pero fíjese,
lo que hay que lograr aquí es sacar a los invasores, Ah, claro, sacar a los usurpadores, sacar a los ocupantes. El estatus de Venezuela hoy día tiene que ser reconocido como un país ocupado por un grupo delictivo militar. Y el hecho de que Estados Unidos haya subido la recompensa de 15 a 25 millones de dólares, que es el máximo que se ha ofrecido en la historia, por Diosdado Cabello y por Nicolás Maduro, y a 15 millones de dólares por el ministro el que simula ser ministro de Defensa y en verdad es el jefe de la banda criminal, que es, ¿cómo se llama? Padrino López, Pino López. Es otra señal importante. Pero aquí ya no se trata de comentar, ya no se trata de decir estábamos ganando, ya no se trata de decir de que Maduro está usurpando, se trata de actuar jurídicamente en el ámbito del derecho constitucional venezolano, su constitución, y en el ámbito del derecho internacional público. Lo que corresponde es que el presidente electo se vuelva presidente constitucional, forme gobierno y lleve adelante la recuperación de la soberanía de Venezuela, que es lo que el pueblo le ha encargado. claro, claro. Y una vez que es presidente ya en Venezuela, tiene que eliminar los representantes de todos los poderes porque han violado todos ellos la Constitución. Por eso, pero para eso tiene que ser gobierno. Le voy a poner Claro. un ejemplo. Edmundo González, el 10 de enero, se ha dirigido a las Fuerzas Armadas y les ha hecho una invocación. Ujú. Claro, porque el presidente electo pide, invoca, pero el presidente constitucional ordena. Esa es la diferencia. Y cuando los mandos de las Fuerzas Armadas no acatan una orden del presidente constitucional, son reos de alta traición a la patria. No van a tener dónde ocultarse. Por eso Edmundo González tiene que ejercer como presidente constitucional y empezar a firmar órdenes. Y la primera orden en el ámbito militar es la captura de los ocupantes arbitrarios, ilegales y criminales de la soberanía de Venezuela. Tiene que ordenar la captura de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Padrino López y de Rodríguez y de una lista importante. No solamente van a quedar destituidos y sin competencia, los militares tienen que acatar la orden del presidente constitucional y si no la acatan, van a haber consecuencias muy serias, Como por ejemplo, procesos, como por ejemplo de que va a llevar adelante el gobierno constitucional de Venezuela la recuperación de la soberanía y estos tipos van a caer presos. Si es que no eh, se toma en cuenta las órdenes del presidente, si es que no se acepta la amenaza creíble, el presidente constitucional Edmundo González Urrutia está constreñido a llevar adelante una acción internacional de carácter coercitivo para recuperar la soberanía de Venezuela. Si le ocupa su casa a un grupo de asaltantes con armas, ¿qué va a mandar usted? Notificaciones por carta certificada. Tiene que pedirle a la fuerza pública que actúe y que le recupere su casa. Y la fuerza pública en este caso es una fuerza de tarea internacional que se puede organizar en el marco de las Naciones Unidas, como está pidiendo el expresidente Uribe, y ha escrito el expresidente del Ecuador, Hurtado. Hay varios expresidentes en esa posición, pero si eso no se pudiera porque China y Rusia pueden vetar o tarda mucho, activen el TIAR. Si no quieren activar el TIAR, está pidiendo idea que se reúna el Consejo Permanente de la OEA, pero si nada de eso funciona, Venezuela es un país muy poderoso, es un país muy rico. El presidente constitucional puede acordar con determinados presidentes, digamos el de la Argentina, digamos el del Perú, digamos el de Panamá, Estados Unidos, Canadá, la conformación de una fuerza de tarea multinacional que se compone muy rápidamente para recuperar la soberanía venezolana. O ahora hay sea, dos no se cosas. trata de una invasión, se trata de una acción coercitiva internacional para poner las cosas en su lugar y sacar el hecho de ocupar ilegalmente Venezuela al grupo criminal militar que está ahí. Y ya no se trata de un golpe, porque ¿Golpe de qué? Si el se presidente trata de, sí, constitucional, pero es que mucha gente habla de, perdón esta pregunta, pero yo estoy tratando, poniéndome en la posición de mucha gente
porque uno las lee en los Twitter y cosas de esas. ¿Golpe a quién? A ver, Bueno, por eso no hay ningún golpe. es, Quien dio el golpe fue Maduro al tampoco es, juramentarse. tampoco es golpe de Estado. El dictador, porque Maduro ya era un dictador. Él Ujú. es el jefe del cartel de los soles desde el año 2000 y él ya engañó en la anterior elección y se quedó. O Sí, sea, pero no hubo demostración como esta vez se hubo. la elección, todo es muy claro, y él en vez de entregar el poder y tener una puerta de salida que le hubiera facilitado determinadas condiciones, inclusive de impunidad grave, pero eso hubiera pasado, lo que ha hecho es convertirse de dictador en usurpador, en ocupante ilegal, en invasor, asociado con Cuba y Nicaragua, con dos dictaduras que han estado ahí para garantizar que él cometa ese crimen, pero que después de cometido el crimen ha hecho además Maduro una proclama pública y mundial diciendo que están con las armas listas para defender ese acto criminal que acaban de cometer. Entonces, aquí la cosa es muy sencilla. Hay un ocupante ilegal, un invasor, una fuerza criminal militar que está ocupando Venezuela y hay un mandato soberano, un presidente constitucional que tiene que cumplir con la constitución de Venezuela y con las leyes internacionales para recuperar la soberanía. Y el primer paso es jurar, ser presidente constitucional. Hoy día, don Edmundo González Urrutia es presidente electo, pero tiene que hacerlo con la prontitud que la situación demanda. No puede permitir que el crimen organizado siga detentando, falsificando la narrativa de que representa a Venezuela y que controla las instituciones. Eso no puede pasar. Este es un hecho histórico extraordinario que ha sido liderado por María Corina Machado, quien será la vicepresidenta o la jefa de ese gobierno y deberían organizarlo prontamente, tener un gabinete, tener un ministro de Relaciones Exteriores, un ministro de Defensa, un ministro de Economía, y nombrar embajadores en todos los países. Hay que nombrar embajadores ante las dictaduras. Hay que nombrar embajadores del presidente constitucional, embajadores de Venezuela en China, en Rusia, en Irán, para ver si esta gente está dispuesta o no a clarear los créditos, los crímenes y las cosas que han cometido con la dictadura, o si no, a perderlos. Porque cuando se controle el territorio venezolano y la soberanía por parte del presidente constitucional, lo que va a pasar con esas dictaduras es que también van a tener que rendir cuentas y les va a costar mucho dinero. Ahora bien, hablando de dinero, eso de tener cónsules o embajadores en los diferentes países, inclusive en China y en Rusia, pregunto, en China y en Rusia va a ser difícil porque están defendiendo y apoyando y diciendo que el verdadero presidente es Maduro, ¿ok? Pero ¿de dónde sale todo ese dinero? Si le están criticando justamente a Guaidó, ¿no? Todo exactamente lo que usted dice, a pesar del éxito que se logró con los contactos internacionales. Esto no es, olvídese ya de Guaidó. Hay demasiadas cosas. Mire, la política, la vida es como la ruleta, lo que se ve se anota. Guaidó fracasó. No vamos a discutir más de ese tema. Juzguen ustedes los venezolanos y escriban la historia de ese momento. Yo puedo escribir la de Bolivia, que en el mismo tiempo se recuperó la democracia por un año, después se la regalaron de nuevo por alta traición de la señora Áñez y de su gobierno. Pero es otra cosa. Olvídese de ese tema. Esto va a funcionar porque Venezuela es un país muy rico y el presidente constitucional con su ministro de Economía y con su equipo tiene toda la potestad de manejar ese país. Punto. Nada más. Este no es un gobierno legítimo, no es un gobierno interino, no es un gobierno que era una especie de pasantías de un año para cada partido de la famosa mesa de la unidad. Este es un presidente que ha ganado la elección con más de dos tercios. Punto. Ok, ya está contestándole exactamente a los que se quejan y a los pesimistas. Ahora, ¿qué significa que los Estados Unidos o la DEA esté pidiendo 25 millones por la cabeza de estos dos elementos, que es la misma cantidad que se pidió para Bin Laden?
Están comparando la peligrosidad de la cabeza del 11 de septiembre, ¿ok? El creador y el aupador del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, para empezar, con la gravedad que puede ser para los Estados Unidos que Maduro y Cabello y Padrino estén al frente del poder en Venezuela. Mire, lo que eso representa es un proceso de investigación que investiga crímenes que se producen desde el año 2000 y que están en un proceso en Nueva York y que ya han tenido un principio de ejecución por años. El premio de 15 millones de dólares, que era el valor anterior por la captura o la entrega de Maduro, ha estado vigente por años. Y estando vigente por años, países como México, que son socios económicos de Estados Unidos y que tienen obligaciones, lo han recibido y no lo han capturado. Entonces, esto de subir a 25 millones de dólares, entre otras cosas, quiere decir, con la llegada del presidente Trump 47, que esto es en serio y que la próxima vez que Maduro vaya a alguno de los países que son paradictatoriales, como México haya estado, como Brasil, como Colombia, si no lo capturan van a haber consecuencias muy serias. Pero eso es una cuestión de justicia internacional contra un conjunto de crímenes muy graves que son de narcotráfico y otros que muestran que Venezuela hoy día es un narcoestado. Precisamente ese argumento es un argumento adicional al hecho de que un grupo criminal militar está usurpando la soberanía de Venezuela y que el presidente González Urrutia tiene la obligación de cesar aquello. Eso no es obligación de Estados Unidos. Esa no es obligación de la Unión Europea, no es obligación de los países, ni siquiera de la OEA, es obligación del presidente constitucional de Venezuela. Jure y cumpla su obligación. Perfecto. Está muy claro todo, entonces todavía hay esperanza, todavía hay salida. Pero mire, si esto ha sido una goleada, entonces lo único que ha hecho variar esto es que el 10 de enero perdieron la iniciativa. Entonces, cogió la iniciativa la dictadura, generó un acto criminal, ese acto criminal impactó y la respuesta, ni siquiera la respuesta, la acción previa a eso debería ser que el presidente electo haya jurado más temprano o más tarde que la maniobra esa criminal que hizo Maduro, sin tomar en cuenta a Maduro. Pero Maduro y el socialismo del siglo XXI, Cuba, Nicaragua, Bolivia, estos grupos criminales, hacen esa acción y viene el desconcierto y en vez de actuar responden y empiezan a referirse al acto criminal en lugar de mantener la iniciativa, posesionar al presidente electo, volverlo presidente constitucional, armar gobierno y empezar a dar órdenes. El mundo los reconoce. A ver, no puede haber un escenario mejor. Más de 2/3 de los venezolanos reconocen a Edmundo González Urrutia como su presidente y están esperando que actúe y asuma como su presidente. Y el mundo democrático los reconoce igual. Entonces, ¿qué falta aquí? Y en las cuestiones de forma, el Tribunal Supremo de Justicia está listo y si quieren cumplir con la formalidad, que no es en mi criterio necesaria en caso de fuerza mayor, pero si quieren cumplirla, ahí están las embajadas venezolanas que son territorio venezolano en el exterior. No puede hablar más claro y como siempre brillante. De verdad que muchísimas gracias, Berzaín. Y vamos a hacer el programa el día 9 y lo suspendimos para saber qué pasaba estos 2 días históricos 9 y 10. Y ya sabemos las conclusiones y el análisis de Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano de la Democracia. Ha tenido algunos de los más importantes puestos en el gobierno boliviano, anteriores gobiernos bolivianos, o sea que no solamente es un excelente La analista democracia boliviana. en la democracia, Bueno, no solamente es un excelente analista, sino también sabe cómo se maneja las dictaduras y cómo se manejan las democracias. gracias. Yo le dejo una sola palabra, iniciativa. Tiene que recuperar la iniciativa
la oposición, que ya no es oposición, es gobierno, convirtiéndose de presidente electo en presidente constitucional y a gobernar. Es su obligación. Gracias. Un Ok. abrazo. Un Nos abrazo. vemos.